Hola, ¿qué tal? Este es el séptimo video de el curso de Historia de la Matemática para el segundo semestre de 2020 y vamos a hablar en esta ocasión de la matemática en la India antigua. En primera instancia, veamos que las fuentes principales para esta presentación son los libros de Cook y el libro de Merzbach y Boyer. Veamos dónde estamos localizados en el mapa. En primera ocasión, la India recibe su nombre del Valle del Indus. El Valle del Indus, de hecho, ni siquiera se llama el Valle del Indus por un nombre que de verdad venga de ellos, pero también una cosa interesante es que la mayor parte de los territorios de los que estamos hablando eh, se pertenecen al día de hoy más, o sea, están más del lado de Pakistán que del lado de la India. Eso es una historia bastante larga, pero tiene que ver mucho con la independencia de India en 1948, donde los británicos, para hacer la vida más difícil en esa zona, dividieron lo que hubiese sido India, que hubiese sido lo que es hoy India y Pakistán, en dos países, eh, por razones geopolíticas bastante complejas. Quien quiera investigarlo es una historia fascinante, pero no viene al caso en este video. Sin embargo, en esta zona es en la que se da el surgimiento, no exactamente simultáneo, pero uh, con cierta cercanía histórica con respecto con respecto a la cultura babilónica y a los egipcios. Ahora, observen una cosa interesante. Eh, si ustedes se dan cuenta, estos ríos que vemos acá, estos ríos en este mapa corresponden precisamente al Tigris y al Éufrates. Es decir, Mesopotamia está acá y bueno, aquí tenemos una cierta medida de qué tan lejos están unos del otro. Entonces estamos hablando que estas dos civilizaciones grandes, ah, para su momento histórico, estaban aproximadamente a 3.000 kilómetros uno del otro. Y notemos una cosa, bueno, curiosamente para China sí se va a dar, hay más distancia entre el Valle del Indus y el Yangtze y el Huanghe, que son los ríos importantes al inicio de la historia china, hay más distancia entre estos dos que lo que hay entre el Valle del Indus y el Mesopotamia, Egipto y Grecia, que son los otros. O sea, nosotros quizá por el hecho de que pensamos, India comparte frontera con China, sí, modernamente sí, pero mientras que lo que llamamos los inicios de la cultura eh, hindú, al menos cuando viene a historia de la matemática, se centra principalmente en el Valle del Indus. El Valle del Indus está básicamente en el extremo eh, perdón, el extremo oeste de India y pues ya dijimos y mayoritariamente en lo que hoy es Pakistán, mientras que la civilización china inició principalmente en el este del continente y es un continente profundamente grande. Eh, lo cual quiere decir que es más posible que haya habido más interacción entre Mesopotamia, Egipto y la cultura hindú o india que entre los indios y los chinos. Ahora bien, uh, resulta que, acuérdense que habíamos hablado, los egipcios aproximadamente inician como imperio
aproximadamente en el año 3500 y en Mesopotamia o Babilonia, como quieran llamarlo, nuevamente Babilonia era una ciudad y no siempre fue la ciudad más importante de la zona, pero por razones históricas usualmente se le conoce como los babilonios. Eh, Empezaron más o menos como entre el 3200 antes de la era común, por ahí. Los primeros indicios de civilización se dan en dos lugares históricos que se llaman Mohenjo-Daro y Harappa, en el Valle del Indo, que datan aproximadamente, como dice acá, del 2650. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos que existen indicios de civilización? A lo que nos referimos es al hecho, vean esta fotografía hasta donde me parece recordar es justamente de Mohenjo-Daro, o sea, las ruinas de esta ciudad. Eh, si ustedes ven este tipo de construcción, eso requiere millones de horas trabajo hombre. Eso quiere decir que esto eh, no fue algo que habían 100, 150 personas en un pequeño asentamiento y que se pusieron a construir esto durante un tiempo muy prolongado. No, esto posiblemente se construyó, sí, el tiempo es prolongado para visto desde un punto de la longitud de una vida humana, posiblemente esta ciudad ah, llevó construyéndose 1 o 2 siglos. Sin embargo, eso, o sea, necesita la concentración de miles de personas, y no solo de eso, o sea, de miles de personas trabajando, más gente con experiencia en ingeniería, eh, un sistema de administración, un sistema de abastecimiento de agua, de comida, o sea, se necesita mucha gente viviendo alrededor. Ahora, está bien, mucha gente, podríamos estar hablando quizá de entre 50 y 100 mil personas, pero los problemas logísticos que ya eso presenta son grandes y por eso lo llamamos o sea, llamamos civilización básicamente porque surgen ciudades, surgen asentamientos grandes de personas donde una gran mayoría de ellos no se dedican directamente a eh, a la agricultura. Es decir, se han desarrollado sistemas donde hay un cierto exceso de recursos, entonces no todo el mundo tiene que estar preocupado siempre por traer de comer, sino que hay una cierta parte de la población que se encarga de crecer los cultivos, de traer agua, etcétera, mientras que otra parte de la población se especializa en construcción, etcétera. O sea, se da esa diversificación de las labores. Y además se da eh, también la escritura es bastante importante cuando hablamos de civilizaciones, a pesar de que hay civilizaciones que se entienden como tales, que han tenido sistemas administrativos muy complejos y que no tuvieron sistemas de escritura hasta donde sabemos. Ah, ahora bien, ¿de dónde surgen los conocimientos que sabemos? O sea, ¿cómo sabemos lo que esta gente hizo con respecto a matemática? Bueno, en primer lugar existen los Vedas o las enseñanzas védicas. Eh, por cierto, hay gente que le llama los Vedas a aquellos, o sea, básicamente, por decirlo así, a los estudiosos. Hasta cierto punto mucha gente los llaman los monjes porque sí tenían una cierta connotación eh, metafísica, o sea, ellos aprendían cosas que hoy quizá consideraríamos como esotéricas, como este dibujo eh, trata de sugerir. Eh, pero tengan en cuenta una cosa, o sea, durante mucho tiempo, eh,
en la mayor parte de las civilizaciones quienes podían dedicarse a estudiar eran aquellos que estaban encargados del mantenimiento de la religión. O, eh, y en parte los Vedas son esta clase de personas que adquieren estas habilidades y, o sea, adquieren habilidades, a esto me refiero, eh, aprenden a leer y a escribir, cosa que no era tan común en esos tiempos. eh, Esencialmente son, podríamos ponerlo desde un punto de vista moderno, eh, son estudiosos, pero por otro lado también cumplen una función religiosa. Pero las Vedas también se le llama a los escritos realizados por este grupo de personas. Eh, Estas personas tendían a usar el idioma sánscrito, que es el idioma de los arios. Y sí, el nombre ario se refiere a básicamente a las personas originarias de esta región del Valle del Indo. ¿Qué sucede? Muchos de ustedes me dirán, pero profe, arios no eran lo que decían los nazis que ellos eran. Pues sí, y si ustedes quieren irse a investigar sobre las creencias del Tercer Reich, son interesantísimas. En mi opinión personal, un poco locas, pero son muy interesantes. Y ellos asumían, una de las cosas que asumían es que la raza alemana, la raza germana, como lo ponían, eran los descendientes de los arios, de esta eh, civilización que ellos veían como iluminada, que surge 4000 años atrás y que según ellos, mientras que esta parte del mundo fue ocupada por otros grupos étnicos, los arios se movilizaron hasta que llegaron a conformar lo que las razas germanas, por decirlo así, o sea, todas las razas en Alemania, en los Países Bajos, en Escandinavia, toda esta gente. ¿Qué tan cierto es eso? En realidad, esencialmente casi que cualquier estudioso lo refutaría rápidamente. Ahora, sobre el sánscrito, bueno, acuérdense que siempre suele haber ah, un idioma hipercentral, aunque sea de una manera regional. En el caso, en nuestro caso actual, el idioma hipercentral es el inglés y lo ha sido al menos por 80 años aproximadamente. Antes de eso depende del área. En política y en literatura por mucho tiempo fue el francés, mientras que en ciencia tendría a ser el alemán. Antes de eso, por básicamente milenio y medio, fue el latín. ¿Por qué? Porque especialmente durante la Edad Media, pero incluso antes, eh, quienes tenían la oportunidad de estudiar eran justamente aquellos que estaban relacionados con la Iglesia Católica, que conducía sus negocios en latín. Y antes del latín era el griego, al menos en esta parte noreste del Mediterráneo. Bueno, resulta que en aquel tiempo, incluso gente, estudiosos en otras áreas, como en áreas semíticas, como lo que es hoy, eh, bueno, partes de Arabia, partes de lo que es hoy Israel, todas estas áreas, los estudiosos usualmente hablaban griego, porque griego era la lengua franca, la lengua común en la que podían comunicarse ellos, de la misma manera de que eh, ustedes y yo
creo que ninguno es hablante nativo del inglés, pero posiblemente eh, nosotros pudiésemos comunicarnos con estudiosos de casi cualquier otro lado del planeta hablando inglés. Eh, de esta manera, el sánscrito tuvo este papel para esta cultura. Además, la lengua cambia profundamente y resulta que, o sea, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros pensamos en el griego como como un solo idioma y que el griego que se habla en Grecia hoy es el mismo griego que, que habló el mismo griego que habló Arquímedes en el siglo II después de la era común, siglo II de la era común, o que habló Sócrates en el siglo IV antes de la era común, o que habló Homero 4 siglos antes, y no son, el idioma cambia. O sea, de la misma manera que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Quijote, que tiene 500 años, de hecho no, 400 y resto, pero en fin. Ah, incluso con esa poca cantidad de tiempo, la lengua ha cambiado suficiente y de la misma manera, el mío Cid, que tiene un par de siglos más y a nosotros nos cuesta entenderlo, imagínense lo que hubiese sido las lenguas hispánicas eh, hace 2000 años. Y no me voy más para atrás porque antes de eso, lo que se hablaba en la península ibérica no eran lenguas romances, eran lenguas celtas. Pero eso es otro cuento. Pero o sea, el lenguaje cambia, de la misma manera que si ustedes escuchan una película hecha en los 40, encuentran diferencias en la forma en la que hablan ellos a como hablamos nosotros. Bueno, imagínense lo que sucede durante siglos y milenios. Ah, esto pasa, por ejemplo, es muy distinto el griego de Homero al griego incluso de Aristóteles, que son la diferencia, si mi memoria no me falla, son 500 años, son muy distintos. Pero ¿qué sucede? En el siglo V antes de la era común se realiza una reforma del sánscrito. Básicamente la gente dice, tenemos que estandarizar el idioma. Algo parecido a eso es lo que sucede con la Real Academia Española, que básicamente trata de reformar el idioma y establecer ciertas reglas gramaticales. Bueno, la primera gramática propia estudiada que conocemos es del sánscrito y contiene más de 4000 reglas. Cosa interesante, a pesar de que el sánscrito es tan viejo, las lenguas que nosotros entendemos de aquel tiempo en nuestro eh, entorno, por ejemplo el latín o el griego antiguo, esas son lenguas esencialmente extintas. El sánscrito todavía tiene hablantes nativos. Son muy pocos, pero, o sea, son muy pocos. Me parece que en algún lugar vi el dato de 15.000 uh, de 15.000 hablantes, pero existen. Ahora, ¿qué sucede cuando se hace una gramática tan extensa y se pretende que la lengua se use de una manera muy rigurosa porque es la lengua franca? Se convirtió en un idioma difícil de aprender. Bueno, dentro de los Vedas hay una figura interesante que es Mahavira. Ahora, resulta que hay dos Mahaviras y los dos tienen mucho que ver con el jainismo, que es ah, básicamente es podríamos llamarlo secta, aunque quizá ese no es ah, la forma de denominarlo que sea más políticamente correcto, pero es un grupo de la misma manera que los budistas, los jainistas básicamente tienen un conjunto de reglas éticas muy parecidas a las del budismo, ah,
Y, esencialmente entre estas reglas, una de las que consideran importante es la del conocimiento. De hecho, los Vedas, Veda quiere decir conocimiento, que si ustedes leen me parece que eso es en el Boyer, eh, ellos dicen que la palabra wit en inglés, que quiere decir ingenio, tiene la misma, o sea, básicamente están etimológicamente relacionados. Yo tengo la impresión, aunque no pude encontrar datos que me lo confirmen, que la palabra Veda y la palabra verdad en español están etimológicamente relacionadas. Yo sé que verdad etimológicamente viene de veritas de latín, pero todo es una familia indoeuropea, una gran familia de idiomas que de hecho más del 40% de la población mundial habla una lengua indoeuropea. Y esto pues asumimos que existió una lengua principal, el proto-indoeuropeo que se denomina, de la cual descienden todos estos distintos idiomas. Bueno, Mahavira, les dije, hay dos. El primer Mahavira es justamente el fundador del jainismo, y el segundo Mahavira es, curiosamente, un, una figura que eh, empieza a estudiar conceptos matemáticos profundos de una manera que nosotros quizá lo veríamos en estos momentos quizá como metafísica, pero por ejemplo introduce la idea del infinito como un concepto matemático, estudia lo que nosotros podríamos denominar como series infinitas. Entonces es uno de los primeros matemáticos que podríamos reconocer de la forma en la que pensamos en un matemático moderno. Ah, él vivió aproximadamente en el siglo sexto antes de la era común. Ah, bueno, resulta que se le atribuyen a este segundo Mahavira, pero en realidad no sabemos si de verdad vienen de él los Sulvasustras, que son esencialmente eh, un conjunto de ah, como de manuales matemáticos. El asunto es que es interesante la forma en la que están escritos, porque eh, es algo aparentemente como en el medio entre un libro de texto y poesía bíblica. O sea, de hecho todo está escrito en verso, eh, en fin. Es ese punto medio donde todavía eh, la ciencia y la filosofía se mezclan mucho con la religión. Ahora, una de las cosas que ellos describen es cómo hacer un cuadrado con un área igual a un rectángulo dado. Y veamos la forma en la que ellos lo hacen. Aquí evidentemente estamos traduciendo a notación moderna y hacemos el dibujito por acá, pero no, pero esencialmente la idea es como viene en el Sulvasustra. Lo primero que dicen es, bueno, empezamos con el rectángulo ABCD. ¿Y qué es lo que hacemos? Definimos E y F tal que AF es igual a AB, que es a su vez igual a BE. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que de aquí trazamos este BF de manera que ABEF es un cuadrado. Lo siguiente que hacemos es eh, obtener H y G, que son los puntos que bisecan
respectivamente a DF y a CE. O sea, los puntos medios entre C y E y entre D y F respectivamente. Y lo que hacemos es extender EF y GH hasta los puntos K y L, bueno, y AB hasta el punto M, de manera que FK, HL y MA son todos igual a FH. Es decir, este segmento de acá lo que hacemos es un cuadradito aquí que tenga este segmento como lado y extendemos para que se interseque abajo. Y lo que hacemos es construir el cuadrado con diagonal LG. Perdón, esto no le pongan atención a esta segunda parte. El cuadrado con diagonal LG. Lo que les preguntaría acá. Perdón. Ya vi. Que consideren que es un rectángulo con diagonal LG y uno de los lados HF y el otro lado de ese rectángulo es el lado del cuadrado con la misma área que ABCD. Esta construcción funciona. Sí, aquí, perdón, esto donde dice cuadrado, aquí debería ser rectángulo con diagonal LG y lado HF. Entonces, construimos ese rectángulo y, bueno, uno de los lados es HF, el otro de los lados es el lado del cuadrado que estamos buscando. ¿Por qué funciona esta construcción? Esto se los voy a repetir en varias ocasiones durante el curso. Quiero que ustedes exploren el por qué estas cosas que ellos hacen efectivamente funcionan. Tengan en cuenta que ellos no tenían el tipo de notación que nosotros consideramos el día de hoy que es mucho más eficiente que las notaciones previas, pero las notaciones que nosotros tenemos, aunque no son originales del siglo XX, puestas, fueron mejoradas, por decirlo así, en el siglo XX por los Bourbaki y eventualmente llegaremos ahí. Pero, ¿por qué funcionan estas ideas? Esta construcción en particular. ¿Cuáles son bueno, los Sulvasutras, que es los que habíamos hablado, y los Siddhantas, que son otros textos védicos, fueron desarrollados aproximadamente entre el año 2000 antes de la era común y el año 400 antes de la era común. Una de las cosas que se encuentran en algunas de ellas son triplas pitagóricas. O sea, como 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 12, 35, 37. Ahora, ¿por qué es esto tan interesante? Sí, ahí me acabo de dar cuenta que pitagórico está mal escrito. Disculpen, pero en fin, ¿por qué es tan interesante que se den, que se encuentren triplas pitagóricas en estos textos? Porque las triplas pitagóricas, aunque se encuentran por algo que puede tener un buen uso, no son tan prácticas, lo cual sugiere que, que la matemática se empezó a estudiar por la belleza de la matemática per se, no por no únicamente por la utilidad que ella podía tener. ¿Y a qué me refiero? Con que quizá no vengan de algo que es aplicado, pero no sean tan aplicadas las triplas pitagóricas. Bueno, imagínense que
por más de una razón uno puede necesitar encontrar la diagonal de un rectángulo. Imagínense que por A o B uno está haciendo una estructura de soporte de un techo y uno necesita medir el material para hacer los cortes, etcétera, y quizá uno quiera pasar una viga eh, en diagonal. ¿Qué tan larga tiene que ser esa viga? Bueno, esencialmente ahí lo que estamos haciendo es tratando de resolver el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras, uno puede entender por qué viene o sea, por qué se descubre a partir de situaciones que son esencialmente uh, ingenieriles. Sin embargo, ¿por qué se necesitan las triplas pitagóricas per se? Para que se estudien justamente los casos en los que enteros cumplen la ecuación a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. En realidad no hay una eh, necesidad práctica, o si alguien piensa en alguna, pues estaría encantado en escucharlo, pero es, digamos que una pista muy fuerte de que la matemática empezó a estudiarse como disciplina, no solo como una herramienta para otras disciplinas. Ahora, ¿qué sucede? Muchos resultados, especialmente en estas segundas, las sidantas, están expresados, ¿se acuerdan que yo les había dicho que no se encuentran de la manera en la que nosotros pensamos actualmente, que son o sea, nosotros estamos muy acostumbrados a, qué sé yo, definición, teorema, prueba, si es una cosa muy para matemáticas, o al menos definición, explicación, problema, solución en libros más de texto. Y en este caso no se daba así, los resultados no se daban con prueba, no se le daba mucha explicación y estaban escritos en verso. Por eso les digo que hasta cierto punto sí se parecen como un libro de texto, pero también se parecen como a la Biblia, con esta versículos, capítulos, etcétera. Eh, y quizá nosotros cuando vemos las Biblias modernas y pensamos, bueno, no rima, sí, pero es que no rima, ¿por qué? Porque nosotros leemos traducciones al español, mientras que la Biblia fue escrita eh, principalmente en arameo y en griego y algunas partes en latín. Muy bien. Algunos resultados, especialmente después del siglo V, uy, Dios mío, qué terrible. Estoy viendo otra falta de ortografía. La B y la V están a la pura par en el teclado, yo sé, pero ahí está, ahí debería ser derivados con V. En fin, a partir del siglo V, hay muchos trabajos que parecen tener injerencia o haber sido derivados a partir de trabajos en el mundo mediterráneo. ¿Se acuerdan que les había dicho el mundo mediterráneo, Egipto, Grecia y bueno, Babilonia no está exactamente en el Mediterráneo, pero está muy cerca y eso se debe a que relativamente están cerca. O sea, 3.000 kilómetros es cierto, es, eh, no es necesariamente una distancia muy corta, de hecho no es una distancia corta, pero no sé, es que estoy pensando, ¿qué será? Quizá de San José a Sonora o a Baja California, por ahí, o sea, no es tan lejos, pero tampoco o sea, no es tan cerca, pero tampoco es tan lejos. O sea, es algo que es un tipo de viaje que es ah, concebible pensar que una persona podría hacer más de una vez en su vida. Eh, Hay ciertas aproximaciones.
Una de las sidantas, el Paulicia sidanta, ahí debería ser Paulicia sidanta, aproxima pi como 3177 entre 1250, que es esencialmente la misma aproximación que había sido obtenida por los babilonios de en hexadecimal 3,8,20. Eh, Después, alrededor del siglo cuarto, los hindúes inician un desarrollo de la trigonometría, introducen lo que es esencialmente análogo a la función seno actualmente y crean tablas de valores. Dividen el círculo en 24 partes. Eso quiere decir que lo que hacen es que están sacando aproximadamente cada 15 grados esas funciones, o sea, la función seno la parten y la obtienen de 15 en 15 grados. Bueno, ah, paramos con lo que es el siglo cuarto de la era común. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya iniciamos con lo que tiene que ver con la Edad Media y eso todavía no vamos a entrar ahí, pero hay un punto interesante, una manera en la que ellos encuentran cómo hacer multiplicación es esta y esta es una forma en la que ustedes pueden pueden encontrar cómo explicarle a alguno de sus estudiantes si tienen problemas para que aprendan las tablas, por ejemplo. Entonces, en este caso estamos multiplicando 31 por 32. ¿Cómo sé que es 31 por 32? 3, 1, 3, 2. ¿Y cómo es que se hace? Bueno, nosotros sabemos que con las unidades nos dan unidades. Unidades con decenas o decenas con unidades nos dan decenas y decenas con decenas nos dan centenas. ¿Y qué quiere decir multiplicar cuando tenemos en cuestiones de dígitos? Bueno, lo que estamos haciendo es eh, cuántas veces, o sea, tres veces en este caso, y eso es igual al número de intersecciones que tenemos acá. Entonces, ¿qué sucede? 31 por 32, como lo tenemos aquí, sería 992. En este caso, estos son decenas, los sumamos. Esto sirve, es un poco más complicado, pero esto sirve también si usted tiene tres dígitos por tres dígitos, cinco dígitos por cinco dígitos, o sea, o cinco dígitos y tres dígitos, como sea, ustedes pueden acomodar esto. El asunto es que hay que desarrollar algo de habilidad para hacer multiplicaciones un poco más grandes de esta manera. Sin embargo, es un método muy visual que a estudiantes que llegan a secundaria con estos problemas para multiplicar o si alguno de ustedes en algún momento da clases a estudiantes de primaria, es una manera en la que pueden introducir multiplicación de una manera bastante gráfica. Bueno, y con eso terminamos por este video. Que estén bien y muchas gracias. Hasta luego.